Buenas noches, estamos aquí otro martes. Damos gracias a Dios por el Zoom y por YouTube y por la tecnología que nos permite pues estar juntos y nos permite compartir un poquito de la Biblia. Este espacio se llama Una opción más porque es una opción más en lo que se hace o lo que la iglesia hace en el reino de Dios de manera virtual. Así que, bueno, esperamos una vez más que el Espíritu Santo nos guíe, nos hable esta noche y de las cosas más importantes, si no la más importante, siempre es que leemos todo el capítulo en que estamos. Hoy terminamos el capítulo 2 de Efesios. Es la sesión número 30 del estudio de Efesios. Vamos intentando pues explorar y estudiar un poquito y reflexionar, ¿verdad? Entonces, hoy terminamos el versículo 2. Voy a leer en la Reina Valera 60, Efesios 2. Si están con una Biblia física, bien, si una virtual también, pero siempre pues animo a que puedan abrir su Biblia. Efesios capítulo 2, en la Reina Valera 60. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, de, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados por morada de Dios en el Espíritu. Muy bien, estamos aquí ya al final del capítulo 2. En la sesión pasada exploramos estas ideas que se redefinen en el Señor Jesús, o en Cristo, como es la frase de Efesios. La primera es que somos ciudadanos, ¿verdad? Ya no somos ciudadanos porque nacimos en Israel, sino porque estamos en Cristo. También somos un edificio. No hablamos de ir a un lugar, sino que somos un lugar, aunque ir es muy bueno, pues. Pero
estamos redefinidos en Cristo. Ya no somos, ya no estamos en Cristo por ir a un lugar. Estamos en Cristo por medio de la fe. Y la última era un templo. No, perdón, una familia. Entonces, templo y edificio el mismo, ¿verdad? Y somos una familia. Em, Hablábamos de esa realidad del cristianismo como una familia donde se encuentra consuelo, amistad, amor, perdón, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces ahora nos quedó en el aire el versículo 20 y hoy pues le vamos a entrar. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstolos y profetas. Ahora, ahí mismo en la Reina Valera se nota de que la palabra edificados, o sea, una oración no empieza así. La oración empieza en el 19. Así que ya no son extranjeros ni extraños, advenedizos, dice aquí, vea, en la Reina Valera 60, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces eso dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Más preciso es habiendo sido edificados. ¿Ok? Esa diferencia de la frase edificados y habiendo sido edificados es que nosotros no hicimos nada por hacerlo, sino que somos como un martillo. ¿Vea? El martillo no pega, pega a alguien más, pega al que agarra el martillo. El martillo es usado. Entonces, igual nosotros fuimos hechos o habiendo sido edificados, eh, habiendo sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero bueno, antes de seguir en la frase, nos enfocamos en la palabra edificados, ¿verdad? Habiendo sido edificados. En primer lugar, ya sucedió, ¿ok? Y una vez más, no sucedió porque yo tenía algo que dar y, y sino porque Dios, en primer lugar, nos buscó, bueno, por medio de Cristo, ¿verdad? Que vino a dar su vida, a ofrecer la vida eterna, a ofrecer los lugares celestiales, pero no a ofrecerlos porque se le ocurrió, sino porque, como nos dice Efesios, así era el plan, ¿ok? Así era el plan, que de dos pueblos hizo uno, ¿verdad? Que viene a la idea del Antiguo Testamento y que en el Nuevo culmina y somos un pueblo. Y hoy podemos estar hablando un mismo lenguaje espiritual en esta noche. Por eso, por Jesús. Entonces, en primer lugar, ya lo hizo. Y en segundo lugar, eh, hay un plan. O sea, cuando se edifica algo, hay un plan, un edificio, ¿no? Cuando estamos viendo en la calle, ¿verdad? Y de repente se está edificando. Ahorita hay un montón de edificaciones. Cuando se están edificando, uno siempre se pregunta, saber qué va a ser. Y ya de repente, cuando toma forma de Pizza Hut, ya decimos, es una pizza, ¿verdad? Un Starbucks. O otro edificio de apartamentos. Entonces uno ya sabe para qué, cuál es el objetivo de eso. Entonces, igual, si hemos sido edificados, es para un plan. Y quizás la primera pregunta de reflexión de esta noche es, ¿cuál es el plan de Dios para mi vida? Hemos hablado de que el llamado es importante. ¿Cómo puedo yo ser útil en el reino de Dios? Es una pregunta que nos tenemos que preguntar. Funcionar como cristianos para, para algo más es de lo más importante, porque si no, caemos en ese cristianismo individualista, ¿verdad? De decir, ok, soy cristiano, yo soy salvo y yo pues quiero superar mis cosas, yo quiero sentirme bien en mi corazón, yo quiero paz para no tener problemas yo, pero no, somos parte de una edificación y tenemos un propósito
y todos los cristianos debemos hacerle la pregunta al Señor. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué me ha salvado? ¿Qué, qué puedo hacer o qué debo hacer yo? Pero bueno, eh, esta enseñanza es un poco pesada, así que si tomen notas bien. Si no toman notas, empiecen. Y si usan la Biblia, pues úsenla a la par mía, porque vamos aquí la frase sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, nos llevará a varias cosas. Las dos palabras, apóstoles y piedra, en primer lugar la encontramos en Lucas 6. Vamos de una a Lucas 6. Y esta parte de los evangelios solo la tiene Lucas. Eso, eso es peculiar cuando encontramos así, porque significa que para ese evangelio es muy importante que esté ahí. Habla sobre el objetivo del evangelista. Habla de que el evangelista dijo, esto tiene que ir en mi evangelio. eh, no porque sea mentira o no porque sea mejor que el otro, así como diciendo, ajá, Juan y Marcos y Mateo no lo metieron y lo voy a meter yo para ser más cool. Obviamente no es eso, sino es para mostrar algo del Evangelio y pues de Jesús, pues obviamente. Entonces, en Lucas 6 encontramos unas cosas que son de las historias de escuela dominical, que los que fuimos y también los católicos que crecieron pues leyendo historias y yendo a cosas así se pueden recordar. Que Jesús dijo eh, al final del 6, vamos a ver, 6:46, es un capítulo larguísimo. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Ahí está la palabra. Allá dice Pablo, fundamento de los apóstoles y profetas. Miren, a veces, y hoy más que nunca, se está diciendo que Pablo era alguien y Jesús era otro. Pablo lo único que hizo fue conocer a su Señor y escribir lo que él como persona había eh, ¿qué? Cocinado, ¿verdad? Porque él era un hombre muy conocedor de la Biblia y no solo eso, sino con mucha influencia, pero después el Señor lo conoció, lo salvó y el Espíritu Santo lo inspiró para escribir 13 cartas del Nuevo Testamento. Entonces, cuando escribe Efesios y vemos que cuando dice fundamento, obviamente está pensando en Jesús y en que Jesús dijo, hay dos fundamentos, uno en una roca y el otro fundado sobre la arena o la tierra, dice aquí en la Reina Valera, sin fundamento. Entonces, la idea del fundamento viene de Lucas 6. Ahora, la otra palabra que sale en Lucas 6, síganme aquí, por favor. La otra palabra que sale en Lucas 6 es apóstoles. Y es interesante que en Lucas 6 es cuando se dice que Jesús nombró y los hizo a los discípulos, los hizo apóstoles. ¿Ok? Em, Vamos a ver. Versículo 12 del capítulo 6. En aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Ahora, ¿qué es esto de apóstoles? En su forma más sencilla son mensajeros. ¿Ok? Em, Tienen un anuncio que dar. Pero aquí los apóstoles del Señor Jesús eran tanto que llevaban su mensaje, pero eran, digamos, los pioneros de ese mensaje. Por eso es que el fundamento es de los apóstoles, porque en realidad el fundamento es Jesús. Y después de Jesús, Él da su llamado a estas personas, ¿verdad? A estos discípulos,
que son sus apóstoles, y después estos apóstoles es la semilla de toda la iglesia. Y toda la iglesia nos convertimos en apóstoles en el sentido de que tenemos un mensaje. Jesús es el Señor, de Jesús es la salvación, y no tiene nada que ver con lo que uno hace, sino en quien cree y de quien recibe la gracia. Ese es el mensaje. Pero el mensaje, como hemos visto en todas estas enseñanzas de Efesios, no es tan sencillo, sino que tiene un trasfondo en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento. Bueno, tenemos la palabra apóstol, tenemos la palabra el fundamento. Pero antes de irme de Lucas 6, eh, la pregunta es, ¿en qué fundamento estamos? ¿En la roca o en la arena? Y es cierto, yo puedo decir, no, yo estoy en Cristo, ¿ok? Pero mis decisiones están siendo sobre la roca o sobre la arena, porque a veces estamos fundamentados sobre la roca y estamos viviendo como que estuviéramos en la arena. Eh, tenemos el conocimiento de la roca, pero tenemos la madurez de arena. Tenemos nuestro trasfondo teológico en la roca, pero tenemos una vida espiritual de arena. Entonces, decidamos todos los días buscar ese fundamento en la roca que es el Señor. Palabras claves: fundamento y roca. Esas palabras vienen de Isaías 28. ¿Ok? Vamos a Isaías 28. Isaías y los profetas eran personas que en cierto sentido eran apóstoles porque tenían un mensaje. Y los profetas en el Antiguo Testamento, lastimosamente, creo que todavía muchas personas al oír profeta pensamos en el futuro. Y es cierto, un profeta habla del futuro, pero habla del futuro solo y- en la medida, ¿ok? Habla del futuro solo en la medida que ese futuro tenga que ver con la voluntad de Dios y el plan para su pueblo, ¿ok? No habla del futuro como que fuera eh, un lector de cartas, ¿verdad? Ah, te voy a ver tu futuro, yo por eso te pago. Por eso algunas personas piensan y entran lastimosamente a la iglesia o al reino pensando que es un negocio. Es decir, vaya, señor Chivo, yo te voy a entregar mi vida, mi familia y todo, pero a cambio, dame tal cosa. Eso es peligroso porque cuando ya Dios no lo da, porque no lo prometió, viene la crisis y viene el abandono y de la fe y viene pues quizás un reconocimiento de que no había entendido el reino de Dios. Eh, puede ser que hoy alguien esté en esa crisis, pensando que porque iba a hacer tal cosa, Dios iba a responder de tal manera. Pero regreso a lo que dije del profeta. Está hablando del futuro, pero tiene que ver con la voluntad de Dios y el plan para su pueblo. La voluntad de Dios para nosotros es buena, es agradable, Él quiere cosas buenas para nosotros, pero eso viene de su mente y de su corazón, no viene de lo que nosotros pudiéramos imaginarnos. Bueno, en Isaías 28 hay un llamamiento fuerte en contra de los líderes. Los llama líderes borrachos. La idea de la borrachera en toda la Biblia tiene que ver con descontrol. A las personas que luchan con el alcohol les pega directo, ¿verdad? Cuando dice el borracho, alcohol, vino y alguien que lucha con el vino y el alcohol dice, bueno, ese soy yo. No hay ventajas en tener vicios ni adicciones. Pero si existiera una ventaja para el alcohólico, es que sabe muy bien que no puede controlarlo. Y el momento en que uno dice, se me salió del control mi pecado, es el momento que uno busca un salvador, que uno busca una solución. Entonces estos líderes de Israel, ¿ok? Porque dice, versículo 1, ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Efraín era parte del pueblo de Dios. En Isaías, Isaías de repente le habla a otros pueblos.
que no son Israel. Pero el Señor habla primeramente con su pueblo. Tú que dijiste que ibas a ser parte del liderazgo de la iglesia, ¿verdad? Estás borracho. Entonces les dice, hay de la corona de soberbia de los hebreos de Efraín. Uno puede estar borracho de alcohol, pero también puede estar borracho de soberbia y borracho de orgullo y borracho de sexo y borracho de conmiseración y borracho de todo lo que pueda caer en pecado. Entonces, lo que necesita un borracho es sobriedad. Y solo el Espíritu Santo con su poder nos puede mantener sobrios en todas nuestras luchas. Entonces, a los líderes les habla y les dice, ustedes son unos borrachos y están, o sea, pero en lo peor. ¿Y saben qué? Dios ya los vio y los va a juzgar. Vamos a adelantarnos. Vamos a ver. Eh, Hay algo fuerte aquí que dice sobre estas personas. En el versículo 15 dice, eh, habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, hicimos convenio con el Seol. Eso significa, yo soy cherada con la muerte no me va a alcanzar. Eh, Dios no llega hasta donde yo ando. Todo me va a salir bien en mis planes. Em, pero, dice el 18, será anulado vuestro pacto con la muerte. ¿Ok? Ahora, ¿por qué andamos en Isaías 28? Porque la palabra fundamento y la palabra roca, ¿se recuerdan? Aquí están. Y están en el versículo 16. Dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Fíjense qué fascinante, qué fascinante. Y Jesús sin duda, estaba pensando en esa piedra. Ahora, lo interesante es que allá en los dos fundamentos que Jesús habla, se hace ver como que es una gran piedra, ¿verdad? Así como cuando uno va allá a la Libertad, al mar, hay unas grandes piedras y sobre esa piedra hay un gran hotel. Entonces, así la piedra. Y aquí es una piedra del fundamento, es una piedra angular. Es decir, es una piedra que es el fundamento o el principio de un edificio. Aquí, pues, estamos eh, conectando las ideas de Efesios. Dice el 16, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí, Isaías 28, 16, ¿verdad? He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure o no tema, o sea, o relájese, porque está creyendo en lo correcto. Ahora, una piedra angular, una piedra de fundamento es para un edificio nuevo o viejo. ¿Qué dicen? Una piedra de fundamento angular. Ah, y bueno, por cierto, la enseñanza de esta noche se llama la primera piedra. Una primera piedra es para un edificio nuevo o viejo. Ok, para ambos, dice, y nuevo, me dicen. Bueno, interesante para ambos y que sea para uno nuevo. Quizás ambas cosas están en juego aquí porque el punto es que ya había un fundamento, pero los líderes de ese tiempo habían edificado sobre lo que no tenía nada que ver con, aquí dice, la piedra preciosa, probada, ¿ok? Y esa piedra, dice Pablo al final de Efesios, es el Señor Jesucristo. Y dice que sobre el fundamento de los apóstoles y profetas hemos sido edificados, ¿ok? Ahora, estoy convencido, este soy yo, puede ser que no sea la única forma de ver estas dos palabras, pero yo creo que cuando habla de apóstoles se refiere a los discípulos y cuando habla de profetas se refiere a los profetas del Antiguo Testamento, porque los profetas del Antiguo Testamento hicieron dos cosas. Aquí, como vemos, le estaba diciendo a los líderes, hey, no lo están haciendo bien, regresen al Señor. El Señor dice esto, pero también los profetas decían, si no lo hacen, les va a pasar algo en el futuro. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? La voluntad de Dios y el plan de Dios.
Entonces, cuando no lo hicieron, vino ese juicio severo de Dios. Entonces, ese mensaje de los profetas, en ese anuncio, pues anunciaron a Jesús. Pero a veces cuando pensamos en los profetas, pensamos que ellos anunciaron a Jesús a los que no eran el pueblo de Dios, pero les estaba anunciando al mismo pueblo. Por eso es que en Pablo ya dijo en Efesios, de los dos pueblos hizo uno, porque uno, creyendo que eran la circuncisión, era cierto, tenían la ley, tenían el conocimiento, pero eh, hoy está abierto, ¿verdad? Para todos, para los gentiles, y de dos pueblos hizo uno. Muy bien, regresamos a Efesios, rapidito, y ya vamos cerrando. Pero como rapidísimo resumen, nos fuimos de Efesios por el fundamento y los apóstoles, fuimos a Lucas 6, y por el fundamento y la piedra fuimos a Isaías 28. Dice entonces del 19 al 22. Lo leo lento y si tienen la Biblia, leámoslo lento juntos. Dice Pablo y el Espíritu Santo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Muy bien, vamos a terminar aquí y vamos a orar. Padre, gracias porque esta noche nos llevaste, Señor, a ver cómo tu palabra está conectada, cómo tú has hablado, Señor, desde antes, desde el Antiguo Testamento, y eso nos da confianza, Señor, nos da confianza de que no es por algo que hacemos o pensamos o dejamos de hacer que tu plan cambia, Señor, sino que tu plan es amoroso y perfecto. Y donde sea que nos encontremos en nuestra vida en este momento, es parte de tu plan. Y queremos escuchar, Señor, la exhortación de Isaías, que decía, están borrachos, están descontrolados. Ayúdanos, Señor, a regresar al control de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a ser vivificados en ti. Y Padre, ayúdanos a reconocer de que somos parte de un edificio y tenemos una parte importante que hacer. Ayúdanos a ser maduros, Señor, a ser fuertes en tu palabra, en oración, en decisiones, en nuestras finanzas, en nuestros estudios, en nuestras familias, trabajos, y que podamos ser esa parte del edificio y que funcione bien, que no sea una parte débil, sino que sea una parte fuerte, Señor. Edifícanos, levántanos, Señor, en el nombre de Jesús. Todos los que podemos estar botados, podemos estar desconsolados, frustrados, en el nombre de Jesús, Señor, que traigas paz, que traigas fuerzas, que traigas motivación y que traigas compromiso, Señor, con tu reino y con tu iglesia. Que tu nombre sea santificado, Señor, en este espacio y que podamos seguir creciendo juntos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.